Mis amados connacionales, miembros del chat MCN y de todos los aliados y amigos del mismo, quiero dirigirme a través de estas notas y ojalá que pudiera resumir en lo posible, pero veo mucha inquietud sobre el tema de el llamado a unidad que hiciese el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, con miras inclusive de poder reconocer o no la continuidad del llamado interinato. Pero yo quisiera hacer para que hubiese un ejercicio de la memoria histórica, por el respeto inclusive a quienes ya han opinado, porque suele suceder que algunos hacen análisis y se respeta como tal, considerando el seguir el respaldo al interinato que lleva en su cabeza Juan Guaidó, y que lamentablemente el cierre de este año 2021 cierra en rojo. Esa es la realidad. Menos apoyo internacional, muy mala diplomacia internacional en su aplicación y ejecución, en temas de ayuda humanitaria, en temas del carácter político, tanto interno como externo. La muestra no tengo que volver a explicarlo por lo que están viendo en el desafuero, bochinche y deshonra y deshonestidad que vienen manejándose, involucrados en actos de corrupción, el llamado G4, que ya no sabemos si es 4, 3, 2, pero definitivamente sus cabezas o líderes o dirigentes, como lo quieran llamar, pues señalados y rechazados por más del 80% de la población venezolana. En virtud de esto, yo quiero hacer una memoria histórica y rápidamente leer textualmente para que se sepa quiénes motivamos inicialmente el tema del gobierno de transición, el gobierno interino y transición nacional para Venezuela, proyectado para el año lectivo 2019. Pero es importante que se sepa el antecedente y cuál importante movimos en esa oportunidad el Movimiento de Salvación Nacional y quien les habla, entregado en alma, cuerpo y corazón y vida en esa Asamblea Nacional Legítima del 2015, hablando con todas las fracciones, inclusive con el presidente en ese año de la Asamblea Nacional. Y me refiero a los escritos y que los tengo vivos aquí en mis manos y lo voy a leer textualmente. Con fecha del 23 de octubre del 2018, me fue recibido en la Dirección General del Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional el siguiente comunicado, que lo firmamos, quien les habla, el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional, el general doctor Gilberto Mallorca, director nacional, el licenciado Miguel Ángel León en la época, también directivo nacional, el diputado Romero Guzamana, directivo nacional, el economista Carlos Augusto Radaeli, directivo nacional, y se hicieron firmas en resguardo de los miembros de la estructura tanto nacional como los equipos regionales. Oído mucho a esta lectura que voy a hacer y me voy a tomar unos minutos para ello. La misiva decía concretamente lo siguiente: señores diputados, miembros de la Junta Directiva y demás diputados de la Honorable Asamblea Nacional, el Movimiento de Salvación Nacional MCN, convencido de su responsabilidad democrática y republicana, expresada en su hoja de ruta de 16 puntos hecha y publicada en el 2017 para salvar a Venezuela de la gran tragedia humanitaria y que sufre, y en atención a la imperiosa necesidad de solventarla con la urgencia que demanda, mediante la procura de la instalación de canales humanitarios y la constitución de un gobierno de transición como interlocutor válido ante el mundo, para dar paso a la reinstitucionalización y vuelta a la democracia en plenitud del Estado de Derecho, con renovación de los poderes públicos y la transformación del modelo político que demanda el pueblo venezolano, asumimos como deber moral, político e histórico convenir, proponer a la Asamblea Nacional AN 2015,
acuérdense que esto fue, repito, en el 2018, que el diputado Romero Guzamana, en ese entonces formaba parte de nuestro movimiento como vocero del MCN, presente ante la próxima sesión del Parlamento la propuesta de solicitar al TCJ de un recurso de interpretación de los artículos 233 y 240 como marco constitucional para la resolución del vacío de poder que se presenta en el país desde la falta absoluta del presidente de la República, declarada por la Asamblea Nacional con fecha del 9 de enero de 2017, con estricto apego a la Constitución contenida en el artículo 233. Dicha declaración ha sido desacatada por el ciudadano Maduro Moro, incurriendo en el ejercicio de facto del cargo, aunado a una nueva falta absoluta decretada por la sentencia del TCJ, conforme a los artículos 233 y 266.2 constitucional, en concordancia con el artículo 380 del COP, que también desacata el ciudadano Maduro Moro, incurriendo en delito reincidente y continuado de usurpación y ejercicio de facto del cargo de presidente ejecutivo. Somos conscientes de la imposibilidad de llenar la falta del presidente del Poder Ejecutivo por parte del vicepresidente de la República, como manda el artículo 233 constitucional, y que nombró Maduro en su ejercicio antes de la declaración de la falta absoluta, por estar tal ciudadano imposibilitado para ejercer el cargo, habida cuenta que posee doble nacionalidad y estar entre dicho judicial por terrorismo y tráfico de drogas en instancias internacionales, como es el caso del ciudadano Tarek Al-Salmi. Otros nombramientos de vicepresidentes posteriores a la falta absoluta son írritos e inexistentes jurídicamente, hecho que nos enmarca en un supuesto de hecho no contemplado en la Constitución vigente y que constituye, junto con el vacío de poder, el fundamento pristino que motiva e impulsa la propuesta urgente de consulta al TCJ como recurso de interpretación, me refiero al TCJ legítimo en el exilio en el entonces, sobre la base de la cual se ha de resolver la crisis política de Venezuela. El Movimiento de Salvación Nacional, MCN, ha contado y cuenta ante los organismos internacionales tales como la Organización de los Estados Americanos en la persona OEA, en la persona de su secretario general, el doctor Luis Almagro, el apoyo a través de la presentación de la propuesta libertadora de la hoja de ruta que nos va a permitir salir de la crisis política y humanitaria que vive nuestra amada Venezuela, su pueblo y su gente. También hemos hecho las diligencias correspondientes ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, nombrado y juramentado por tan honorable cuerpo legislativo, única institución reconocida por el pueblo venezolano y la comunidad internacional como es la Asamblea Nacional. Nuestra diligencia ante la Organización de las Naciones Unidas en lo que correspondiente a las denuncias sobre la violación de derechos humanos en nuestro país han tenido carácter determinante en las afirmaciones y pronunciamientos inclusive de las diligencias ante órganos jurisdiccionales especialistas en la materia. Hoy les corresponde a nuestros representantes del pueblo soberano colocarse del lado correcto de la historia que conlleva a la salida definitiva de esta grave crisis política y humanitaria que vive Venezuela y los venezolanos. Nuestra hoja de ruta propuesta coherente y demás oportuna para los tiempos, como lo es la instalación del gobierno de transición o de emergencia, la apertura de canales humanitarios con el acompañamiento internacional de inmediato, el inicio de la transformación política o el nuevo pacto social, que de paso al nacimiento de la nueva y mejor Venezuela en libertad y justicia, donde los procesos de moralización política y sociales sirvan de base para la formación de nuestros ciudadanos que acepten el reto de la construcción y de la Venezuela que tanto anhelamos
para esta y las nuevas generaciones de venezolanos amantes de la libertad y la justicia. Es justicia que el legítimo y derecho es justicia que en legítimo derecho y en aspiración democrática solicitamos se haga en el honorable Parlamento venezolano constituido por la esperanza de su pueblo. Ya había dicho quienes firmamos esta comunicación, repito, de fecha 23/10/2018. Y cierro este capítulo para poder explantear algo cuando le fue entregada también por nosotros ante la Dirección General del Despacho, pero se le hizo llegar a las fracciones de Voluntad Popular y de todas las organizaciones de entonces, con fecha del 1 de noviembre del 2018, al diputado Omar Barbosa y a los demás miembros de la directiva nacional de la Asamblea Nacional para el entonces. Y dijimos así: me dirijo a ustedes en nombre del Movimiento de Salvación Nacional MCN para solicitarles se discuta como punto de orden del día tema gobierno interino y transición nacional para el año lectivo 2019. Este punto se debe discutir y debatir en todas las fracciones de los partidos opositores, ya que es el único ente que es reconocido por todos los venezolanos y la comunidad internacional. Es interesante que este proyecto de gobierno y de transición sea la vía más expedita según procedimiento de la propia Constitución de cómo se nombra al presidente de la República por la falta absoluta del presidente y del vicepresidente de la República de acuerdo a los artículos 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, le manifestamos que oficiaremos al Tribunal Supremo de Justicia con sede accidental, entre paréntesis en el exilio, para que interprete los artículos 233, 240 constitucional, donde la misma Asamblea Nacional debe reconocer y proteger a la máxima autoridad jurídica, como lo es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual debe acatar. Hay que reconocer que la Asamblea Nacional debe nombrar un gobierno interino a partir de la resulta emitida por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio para proceder a la transición con un proyecto de refundar el país. Le pedimos a la Asamblea Nacional que influya sobre el tema con los demás parlamentos del mundo, gobiernos internacionales y organismos internacionales como la ONU, OEA y ONG de Derechos Humanos para tener protección inmediata, y sugerimos que la sesión se haga junto con el pueblo venezolano y así tener respaldo justo y eficaz. Nuestra organización ha elegido al diputado Romero Guzmán para que sea vocero y lea el proyecto a debatir ante el hemiciclo, donde entregaremos el proyecto de gobierno interino y de transición. Sin más que hacer referencia, se suscribe usted, ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional. Posteriormente, hicimos entrega, ¿no?, de la propuesta y proyecto Acción Ciudadana hacia la construcción de un Estado republicano y humanista, que por lo extenso no puedo leerlo en estas notas, pero sí me gustaría que mis distinguidos hermanos hagamos memoria, y por eso lo he hecho, y por eso tengo la autoridad moral de poder decirlo y el compromiso con nuestra patria de impulsar el nuevo liderazgo y la nueva vocería internacional ante el inminente fracaso de Juan Guaidó, del G4 y de la Asamblea Nacional 2015, ya que no ha querido y no ha habido la determinación definitiva y el carácter político para poder sacar definitivamente al narcorrégimen de Nicolás Maduro Moro. Esto quiere significar, lo que estoy para finalizar, que nosotros desde el Movimiento de Salvación Nacional y quien les habla, el ingeniero José Contreras, hemos hecho las diferentes diligencias desde hace muchos años, y ya vamos a cumplir 5 años nuestra organización, en procura con una misma hoja coherente y objetiva para que se supiera de una vez por todas qué es el carácter de nuestra organización humanista y republicana y el liderazgo que hemos ejercido y hemos emprendido por toda la República Venezolana, como también a nivel internacional en los posteriores años. Por ello, que nos molesta un poco, y lo digo con responsabilidad,
que siempre se quieran identificar, con todo el respeto que me merecen, las mismas personas que quizás por tener un poco más por tener recursos económicos han logrado, no desmereciendo la labor que han cumplido y que se encuentran del lado correcto también de esta acera, pero siempre insistimos en lo mismo y por eso hemos caído en el error garrafal de tener al país que tenemos y la situación que hemos vivido, y por eso el narcorrégimen se ha afianzado en todo momento. Por eso digo, el que tenga oído que oiga. El Movimiento de Salvación Nacional ha sido determinante en muchas decisiones, y por eso una vez recuerdo que el mismo Juan Guaidó personalmente en una reunión me dijo que nosotros éramos los proponentes originarios del tema del gobierno de transición, o mejor dicho, de lo que se llamó gobierno interino o transición para ellos, para transición nacional para Venezuela, como se estaba planteando. Por eso quería sacar esto, que está sellado y refrendado por ellos cuando fue recibido, que después el G4 hizo y deshizo conforme a como le vino en gana, desvirtuando y asumiendo, y como siempre lo han hecho, por ser tan previsivos, copiando y pegando lo que organizaciones como el Movimiento de Salvación Nacional serias hemos planteado y lo dijimos. Y también se reseña en mi libro Camino a la Sociedad Humanista y Republicana, donde hago una recopilación de muchos escritos que le enviamos a ellos, y los mismos hicieron caso omiso porque lo que hicieron fue copiar para después ellos hacer ver que eran los que lo estaban diciendo ellos, para después no aplicarlo como tal, sino llevar al desmadre, a la desmoralización, a la descomposición por sus vías de corrupción y de no apego al verdadero principio de la justicia y de la libertad. Quiero cerrar esto, fue muy extenso, pero me gustaría que en posteriores entregas profundizar, porque para hoy, ya en el 2021, a su cierre, las cosas hay que decirlas, porque se puede estar repitiendo una historia muy parecida ahora a principios de enero, en ese bochinche y deshonra que está generando el G4 y todos esos corruptos que sabemos que lo que han hecho es dañar más nuestra patria en vez de llevarnos a la libertad. Mucho cuidado con esos falsos llamados de unidad. Estados Unidos sí quiere que haya una unidad en toda la oposición, pero que haya un nuevo liderazgo. Y tengo muchas cosas que hablar sobre ello, pero no caigan en el error de querer llamar a la unidad a los mismos corresponsables que esta desgracia haya sido continuada. Saludos, mi respeto, quien le habló al ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional, Humanista y Republicano.